Eso no nos causa afán. Bueno, buenas noches, hermanos. Amén. La semana pasada leímos el capítulo 4, leímos varios versículos, pero podemos ver cómo es de abundante la palabra de Dios y cómo en un solo versículo, en una sola palabra, usted se puede quedar una hora o más tiempo, en realidad, porque la palabra sigue y sigue y sigue dando. Así que esta tarde, hermanos, yo traje 3 Biblias diferentes, la misma palabra, pero diferentes versiones. Esta, por ejemplo, tiene el griego, el hebreo y el español. Así que dice algunas palabras, en el idioma original. Y esta otra me gustó porque lo que el hermano dijo, en esta vamos a ver cómo lo menciona. Pero antes de que pues empecemos, ustedes saben cuál es siempre antes de comenzar, pues es bonito hacer un repaso, ¿verdad? Así que yo quiero que me digan qué es lo que más recuerdan y qué es lo que más les impactó de la semana pasada, de la clase de la semana pasada. Estamos en 2 de Timoteo, capítulo 4, y leemos del 1 al 8. Eso es bueno tener ese problema, ¿verdad? 2 de Timoteo, capítulo 4. Empezamos los primeros 5 versículos. Pero nos concentramos más, aunque dijimos varias cosas, ¿verdad? De lo que decían los versículos, nos concentramos en una. Así que yo quiero ver quién quiere compartir más, qué es lo que se recuerda del jueves pasado. El Espíritu Santo todavía no ha dejado de trabajar en parte dones. Ok, el Espíritu Santo todavía sigue dando dones porque el Espíritu Santo, igual que Dios, no cambia. ¿Ya? Ok. ¿Qué otra cosa? ¿Ustedes se acuerdan que Pablo hace un pedido? Enseñar diferente y predicar. Ok, dijimos que la iglesia tiene dos tareas. La de enseñar y la de pregonar, o la de predicar o proclamar el evangelio. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa? Pues yo recuerdo que le decía que no se desviaran de la doctrina de Cristo. Ok, muy bien. Pablo está enfatizando, ¿verdad? Sí. Que es necesario que nosotros nos mantengamos firmes en la doctrina que hemos recibido, ¿verdad? Así como le dice a él, tú mantente firme, en los versículos anteriores dice, mantente firme en las palabras que has recibido de mí, ¿verdad? En la doctrina, porque lo que yo recibí, lo recibió el Señor. Entonces, Pablo se está enfocando en que nosotros no podemos cambiar el mensaje. Y por eso mencionamos a alguien que tiene un propósito, el heraldo. ¿Y qué era la característica del heraldo? Heraldo era un mensajero de una función oficial. Era un mensajero, ¿ok? ¿Y cuál era qué era lo especial de este mensajero? Llevar el mensaje. Llevar el mensaje. Muy bien. Ok. El heraldo era una persona, dijimos, real, ¿verdad? Con un trabajo que era del rey o realeza, pero él era respetado. Se decía que en las guerras se mandaban los heraldos y ellos llevaban un mensaje. ¿Y qué era lo importante de esta persona cuando llevaba el mensaje? El hermano dijo algo que a mí sí me causó impacto, porque dijo de que el heraldo no podía cambiar el mensaje o improvisar el mensaje. El heraldo tenía que decir palabra por palabra lo que había recibido, ¿verdad? Y a la persona que le indicaron que le llevara el mensaje también. Y siempre era como el líder del otro lugar, o el rey, o la persona que si iban a batalla era la persona que estaba ahí. ¿Qué pasaba si cambiaba el mensaje? Es que era un encargo solemne. Oigan lo que dijo, un encargo solemne. Ok. Muy bien. Ahora sí, todos andan bien. Así que
Sacaron 10, la clase ha terminado, vamos a comer pastel. No. Prestamos atención a ese día. Ok, entonces dice que Pablo, ¿te acuerdas? Dice, te encarezco. Y te encarezco era un ruego o súplica ferviente. Pero también vimos que habla de que es un pedido solemne o urgente, ¿verdad? Y básicamente, aunque dijimos varias cosas de las que nos habían llamado la atención, nos enfocamos en el versículo 1. Y dice Pablo que le encarece esto a Timoteo frente a quiénes, o invoca el nombre de quién. Dice, te encarezco esto delante de Dios, ¿quién? Como quien dice, de dos testigos. Y se acuerdan que la ley hablaba que para que algo fuera, tenía que haber dos testigos. Bueno, pero ¿por qué es que le encarece esto tan solemne? En el mismo versículo 1 nos dice por qué la importancia por la cual Pablo le dice, te encarezco esto. Y menciona a Dios el Padre y Dios el Hijo. Porque es un encargo solemne. Ok, hermana. ¿Y cuál era el encargo solemne? Es para testificar. ¿Y por cuál era la importancia? ¿Por qué Pablo ponía tanta urgencia, tanto deseo de decirle a Timoteo, encárgate de predicar? Para que no cambiaran el mensaje también. Muy bien, para que no cambiaran el mensaje. Muy bien. Y pues ya dijeron, ¿verdad? Que hay dos cosas que es necesario que la iglesia se haga. Pero no solo los que están en el púlpito. Porque las cartas que Pablo escribe, aunque se las escribe a Timoteo, también hoy en día se aplican a todo creyente. Igual que en el tiempo de ellos. ¿Okay? Después de que se le entregaba o se la daban a Timoteo, se leía en otras iglesias. ¿Verdad? Y eso nos dejaba saber la importancia que tiene para nosotros también el mensaje. Entonces, quiero que vayamos de nuevo a este capítulo, segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a empezar el versículo 1. Y esta Biblia tiene lo que el hermano dijo, porque en otras dice diferente, pero dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. ¿Por qué la importancia, hermanos? Nos vamos a detener. ¿Por qué la importancia de que Pablo le encarezca a Timoteo que la palabra siga siendo pregonada? Y creo que de una manera urgente, de una manera que no se nos olvide, es porque le está diciendo, porque el juicio de Dios viene. Y nosotros, o en nosotros debe existir esa urgencia de predicar el evangelio para que los que no lo han escuchado no vayan a la condenación, sino a la vida eterna, porque ambas tienen consecuencias eternas, hermano. Ya sea que sean apartados de Dios por una eternidad o vivamos con Dios alabándole por una eternidad. Entonces aquí por eso le dice, te encarezco, o solemnemente te encargo. Ahí dice el versículo 2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. Solo quiero leer esta versión, hermanos, para que encontremos un poquito la diferencia. Dice, y ahora, he aquí yo, encargo en ti delante de Elohim, que es Dios, y delante de Adonai, Yeshua Mesías, quien cuando se manifieste y establezca su reino, juzgará a vivos y a muertos. Proclama la palabra, tenla a mano, tanto si el momento es propicio o no. Convence, censura y exhorta con enseñanza y paciencia inagotable. Porque el tiempo vendrá cuando no será aceptada ni escuchada la enseñanza sólida de la Torá, sino que teniendo comezón en sus almas, reunirán para sí mismos ellos maestros, para que entretengan y les digan lo que sus oídos quieren oír. Y apartarán sus oídos de la emet, de la verdad, y se volverán a un lado para escuchar agado, leyendas, agadad, fábulas. Aquí la otra decía mitos. Pero tú, mantente firme en toda situación. Soporta los sufrimientos. Haz el trabajo que un proclamador de la Beroshá o buenas noticias ha de hacer. Y haz todo lo que tu servicio a Yahweh requiera. Porque yo ya estoy listo para ser ofrecido. La hora de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He mantenido la fe. Todo lo que me espera es Keter Hashadat, la corona de justicia, que el Adón, ¿verdad?, juez justo, me concederá en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que han estado anhelando que Él se manifieste. Es una versión diferente, hermanos. Ahora sí, después de leer esto, hermanos, ¿qué salta a nuestros ojos, o qué nos llama la atención, o qué nos causa pensar qué es lo que está diciendo? Toca varios puntos. Habla acerca de cómo vendrán, quiero pensar en falsos profetas. Falsos profetas, muy bien. Donde vendrán a tratar de confundir o torcer la verdad, y muchos van a creer, van a seguir. Ok. Esto se escribió ya hace muchos años, ¿verdad, hermano? Y esa advertencia que Pablo hace de lo que dice la hermana, falsos profetas, lo bueno es que no se dio, ¿verdad? No se cumplió. Es algo de lo que no nos tenemos que preocupar, ¿o sí? ¿Sí? Hay muchos ministerios que ahora dicen representar a Dios o hablar en el nombre de Jesús, pero cuando proclaman la palabra, usted mira que no están hablando lo que Dios mismo ha dicho. Pero la gente, podemos ver lo que dice, la gente quiere escuchar tu mejor vida aquí en la tierra. Sí, ven a Cristo y vas a ser próspero, ¿verdad? Ponte este pañuelo ungido y se te quitará todas las enfermedades, ¿verdad? Entonces, ¿sabe? Todo dice, ven a mí y tú serás feliz, para de sufrir, ¿verdad? O sea que son lobos vestidos de ovejas que dicen predicar la palabra, pero no la predican, sino que están predicando lo que ellos desean para sí y lo que otros desean escuchar para también tener lo que ya tienen. Y vemos, ¿verdad? Muchos que tienen yates y aviones y mansiones, ¿verdad? Pero el juicio viene. Acuérdense que Pablo dice, te encarezco que prediques el evangelio y que lo mantengas tal y como tú lo recibiste de mí. Porque él dice anteriormente, las palabras que de mí oíste, guárdalas. Y esto enseña.
Así que Pablo sí está instruyendo a Timoteo para que también ahora nosotros, al leer la carta que se le escribió a él, seamos instruidos y recibamos este mensaje de una manera solemne, que nosotros mismos anhelemos estar aquí hoy en día estudiando su palabra, para que una, no seamos engañados y dos, no engañemos a otros. Esa es la importancia. Una, no ser engañado, y otro, tú no lleves un mensaje errado y engañes a otros, porque la consecuencia, como dije, va a ser eterna. O va a haber perdón o va a haber juicio. Pero Pablo que dice que predique el evangelio, hermanos, y en Lucas 24, ¿por qué el evangelio, hermanos? ¿Por qué predicar el evangelio? ¿Qué hace el evangelio? En Lucas 24, del 45 al 49, si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Y alguien más que busque Juan 3:16. Y alguien más, Hechos 2:38. Lucas 24, del 45 al 49. Juan 3:16. Y Hechos 2:38, que esos, muchos ya lo sabemos de memoria. Lucas 24, 45 al 49 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén. Entonces, hermanos, cuando Pablo encarecidamente le dice a Timoteo que predique el evangelio está aquí. Pero la importancia del evangelio es que nuestro entendimiento sea abierto para que podamos llegar al arrepentimiento, para que podamos tener el perdón de pecados y para que nosotros mismos seamos testigos, ¿verdad?, de esto a otros. Juan 3:16 y pues recibimos el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Juan 3:16, que es... No, ese no Juan es. 3:16 mismo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se Pierda. sino que tenga vida eterna. Gracias. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí tenemos el evangelio en varias partes, hermanos. ¿Y qué es la importancia? Necesitamos escuchar el evangelio para que nuestra mente sea abierta, tengamos el entendimiento de lo que estamos escuchando. Esa es la obra del Espíritu Santo, pero necesita alguien predicarlo. ¿Para qué? Para que la gente proceda al arrepentimiento y luego al bautizo y ahí perder el perdón de pecados. Pero hoy en día también ya dicen que no es necesario el bautizo. Que solamente cree.
Pero la palabra de Dios y lo que Pablo está diciendo y lo que dice es que tenemos que mantener la palabra pura, lo que hemos recibido, lo que hemos escuchado. Entonces nosotros tenemos que tenerla de tal manera porque las consecuencias de predicar el evangelio de manera errada son muy fuertes. Así que en el versículo 1 vimos la importancia del por qué. Pablo está encarecidamente dándole una encomienda a Timoteo de continuar predicando el evangelio sin torcerlo, sin desviarse, ¿verdad? Aún a través de la opresión, y vamos a ver lo demás. En el versículo 2, ¿qué es lo que podemos ver en este versículo 2? En la Reina Valera dice de otra manera, ¿verdad? Según Timoteo 4, la Reina Valera lo dice de esta manera, hermano. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra insta, ¿qué es lo que para nosotros nos da a entender? ¿O qué creemos que quiere decir la palabra insta? Que sea insistente. Ok, que sea insistente. También rápido. ¿Rápido? Sí, que no lo, es como rápido, tengo entendido que es como rápido, que no deje pasar espacio, como que no deje espacio entre lo que está diciendo. Ok. Esta palabra, hermanos, muchas veces se nos ha enseñado que es de que tenemos que estar predicando el evangelio todo el tiempo. Perdón, motiva, también creo que es como motivar, insta a... Sí, Bueno, sí, de esa manera sí insta, ¿verdad? Pero, pero todo es una unión para que haga, para que continúe con el evangelio, todo eso es muy bien. Pero la palabra que Pablo está usando, hermanos, es una palabra que se dice epistemi o epistoma, ¿ok? Es algo que, esta palabra, hermano, lo que quiere decir es literalmente pararse al lado. ¿Ok? Y la expresión que Pablo usa es estar listo. Esta palabra es usada para describir un soldado o un militar, siempre en su guardia, preparado para hacer su deber. Lo que Pablo está diciendo es que, Timoteo, tú tienes que estar siempre a la defensa de proclamar el evangelio puro. Tienes que estar preparado para predicar el evangelio sin importar si la situación en la que tú vas a predicar esta palabra es favorable o no. Un soldado está listo para defender, aunque venga el enemigo cerca o esté lejos, siempre está listo y no va a cambiar su postura. A eso le está diciendo que él tiene que estar en todo momento, hermanos, porque está diciendo que le está encareciendo el evangelio solemnemente, pero anteriormente le ha dicho que van a venir hombres, ¿verdad? Que van a ser amadores de sí mismos, que van a trastornar a las personas. Así que el predicar el evangelio muchas veces nos puede llevar a prisión, nos puede llevar a ser golpeados, nos puede llevar a ser odiados, nos puede llevar a ser perseguidos. Y el mismo evangelio nos dice que lo prediquemos hasta la muerte, ¿verdad? Hasta la cruz, porque el mismo Señor Jesucristo lo hizo. Así que cuando Él dice insta, está diciendo que no temas hablar el evangelio, así sea con la otra oposición, o estés hablando entre tus hermanos. Aquí, hermanos, yo puedo predicar el evangelio y no hay ningún problema. Nadie de ustedes se va a levantar y me va a querer golpear.
Nadie de ustedes va a empezar a gritar y va a decir no. Pero cuando Él está diciendo insta, es que aún en los momentos cuando vamos afuera o con nuestros hijos y ellos hablan una palabra que no es cierta de Dios o del mismo evangelio, nuestra obligación es estar listos para decir, la palabra no dice así. Y podemos hacer preguntas, ¿por qué piensas tú que está diciendo eso? Hermano Esteban. Se me ocurre que cuando dice insta a tiempo y fuera de tiempo, a tiempo de quién, ¿verdad? Porque a veces a veces no es buen tiempo para mí, ¿verdad? Por ejemplo, que alguien finalmente me dé oportunidad de compartir el evangelio, pero pues yo estoy cansado y ando fastidiado y vengo de malas y no es buen tiempo para mí. Pero tengo que estar listo para hacerlo, aunque sea mal tiempo. Yeah. Sí, hay momentos donde estamos quizás atravesando una dificultad. Hermana. Quizás en este tiempo, ¿Perdón? ¿verdad? quizás en este tiempo también se refería porque si iba a venir persecución o lo que fuera, él tenía que estar dispuesto a predicar sin importar qué era la situación que estaba pasando, si corría peligro. Ok, muy bien. Hermana Mirta. Yo lo consulté aquí que dice instas en la Biblia y dice queriendo decir que debe estar preparado, estar cerca, salir al encuentro. Y si es probable que el apóstol quisiera dar a entender que es necesario aplicar lo que dice la palabra en la vida de las personas y decirlo con valor, aunque no estuvieran dispuestos a escuchar, es lo que dice la hermana Esther. Uh-huh. Ahora, hermanos, aún en el tiempo de Timoteo, okay, cuando se escribió esto, si Timoteo solo hubiese predicado la palabra en lugares donde había amigos o creyentes, no hay problema. No hubiese habido ningún problema. Hoy en día es igual, hermanos. Si nosotros solo estamos dispuestos a predicar o a hablar de Cristo cuando estamos entre hermanos, no hay problema. Pero tenemos que estar preparados a tiempo y fuera de tiempo, como dijo el hermano, ¿verdad? No solamente, y no solamente es para los que predican en el púlpito, porque muchas veces queremos dejarles el trabajo a ellos. No, ese trabajo es para todos nosotros. Y como dijo el hermano, aunque yo esté cansado, yo tengo que estar preparado, listo, como buen soldado, para decir sí. Y créame que han habido muchos que han predicado en momentos fuera de tiempo, cuando no estaban en su mejor día o no se estaban sintiendo emocionalmente bien, pero ellos saben que el mensaje tiene que ser pregonado tal y como está escrito. Y se paran firmes y predican porque saben que la fortaleza viene de Dios. Así que esto es lo que Pablo está diciendo. Jeremías decía de que si él callaba, él sentía un fuego dentro de él que necesitaba predicar el evangelio, la palabra de Dios. Así nosotros también tenemos que tener tal fuego dentro de nosotros que queremos hablar la palabra de Dios. Y por eso la importancia de venir los jueves o el domingo en la mañana. La semana pasada, hermanos, un versículo, pero que enseña mucho. Que enseña mucho de la palabra de Dios y a mí me prepara para decir, bueno, aunque el heraldo no está ahí, pero es un trabajo muy importante. Que él no tenía que improvisar. O sea que me dice a mí como siervo de Cristo que yo tampoco debo de improvisar. De manera de que cambie el mensaje, ¿verdad? Ni aunque esté bajo amenaza o sepa yo que van a haber represalias o consecuencias, yo tengo que permanecer firme a la palabra de Dios, aunque ésta me lleve a dar mi vida. Entonces,
Le está diciendo que sea audaz y que predique la palabra de Dios siempre. La palabra, hermanos, porque muchas veces hoy se está predicando pláticas motivacionales. Hoy en día hay muchos que se paran en el púlpito para predicar cosas fuertes, cosas que leen un versículo, pero totalmente predican cosas de la vida o de ellos mismos, o que cómo hacer esto, cómo hacer, pero no se dedican a estudiar o a enseñar la palabra de Dios. Entonces, Pablo no quiere eso. Pablo quiere que prediquemos el evangelio en todo momento. Yo tengo una pregunta. A ver, hermano. En cuestión de que en los trabajos, ¿verdad? Uno conoce muchas personas, cristianos, católicos, cristinos. Entonces, yo he hablado mucho con católicos, ¿verdad? Con testigos de Jehová. Pero hay algo en especial, ¿verdad? Que ahorita Daniel le está pasando y no, pues yo lo veo bien tranquilo. ¿Verdad? Ni sabe de qué voy a decir, ¿verdad? Pero es referente a Francisco, el muchacho que les ayuda a tocar en el bajo. La iglesia donde está su papá se dividió porque era como pentecostés anti-instrumental, algo así. Pero el papá tiene el carácter del pastor de que aquí se hace lo que yo digo. Entonces estar solo en su casa con 3 familias. Y eso incluía a Francisco, su esposa está inconversa. Entonces, ya volvió otra vez a platicar con Daniel y vino, ¿verdad? Todo eso. Entonces le dice, ¿cuál iglesia estás? Entonces le dijo que está en una iglesia donde está el apóstol William, no sé qué, no me acuerdo del apellido. No. Entonces, hace como 3 años, yo le andaba buscando una iglesia a la esposa de mi cuñado, a la esposa de Chabel. Estaban en Fort Worth y yo estaba en Saginaw. Nena, búscame una iglesia. Le digo, okay, ¿qué quieres? Pentecostés, testigo de Jehová, católica. No, yo quiero una iglesia de Cristo. Está acá roto. Me queda muy lejos, yo no manejo. Le digo, bueno, voy a buscarte una iglesia pentecostés, una iglesia bautista o una iglesia de Dios. Pues buscando fuimos a dar a una iglesia que no me acuerdo ni de dónde salió el anuncio. Entonces fuimos y el servicio era el viernes, sábado y domingo, iban a celebrar el aniversario. Fuimos el viernes, ay, pero qué iglesia tan encantadora. Y yo me hubiera quedado ahí, yo dije, yo aquí me quedo, de aquí soy. No veníamos aquí todavía y estábamos, ya no íbamos a Carrollton, entonces yo iba a una Pentecostés en Luz. Entonces dije, ok, ahí dice Iglesia de Cristo. Entonces, bien bonito, bien servicial, parecida al servicio que teníamos en Carrollton y en México. Bien, o sea, yo me quedé encantada, total. Fuimos el sábado otra vez a otra fiesta de la misma iglesia y el domingo invitaron a un americano moreno a predicar y estaba el traductor. Entonces yo veía a la gente bien emocionada, eran como 100 personas y la verdad la iglesia estaba chiquita, pero les prestaron un templo bautista. Dije, entonces bautista, para que la bautista esté acá. No, pues bien bonito todo, ¿verdad? Los cantos, los especiales, quizás que empieza a predicar el pastor y que hablaba que el hermano William hizo quién sabe qué, y que el hermano William para acá, que el hermano William para allá. Y mi concuña bien contenta, no hombre, que está bien bonita. Le dije, ¿oíste lo que dijo? Pues, ¿qué dijo? Le digo, ¿cómo que qué dijo? Pues hablan de un profeta, William, pero no me acuerdo de la cual, a lo mejor era el apellido William. Entonces, llegando al templo, a la comida, había un montón de folletos y yo agarré y me puse a investigar y pues resulta que sí es un profeta y el amigo de Daniel está yendo a esa iglesia. Yo no sé cómo fue a dar allá estando aquí, estando Carrollton, ¿verdad? Y estando más iglesias. Entonces, mi pregunta, ¿verdad? Es esta. ¿Por qué a veces uno de cristiano, a pesar de tener la fe bien cimentada, ¿verdad? Que es en la iglesia de Cristo, que yo ya vine adolescente cuando me casé, pero yo la entendí bien clara y difícilmente me engañan los testigos de Jehová o como esta iglesia. ¿Qué se puede hacer en ese caso cuando tienes un amigo tan cercano y que le amas en el amor del Señor y pues es tu amigo? Y le dices, yo le dije, oye Francisco, ¿cómo vas a esa iglesia? Sí, bien bonita. Dije, pero ¿y el profeta?
no hermana, es que mire que el profeta hizo esto y el profeta hizo lo otro y el profeta le dije, sí, pero mi Cristo dio su vida por mí, mi Cristo para acá. No, sí, o sea, y se quedó así. Pero, ¿verdad? ¿Qué puede uno hacer como hermano en Cristo y como amigo? ¿Verdad? Referente a Daniel, que yo sé que él sí oye y todo, pero le va a tocar un día hablar con él, ¿verdad? Directamente como amigo, porque yo he tenido amigas y yo las he amado en amor de amigas, ¿verdad? De compañerismo y de sufrimiento, y siempre les hablo del amor del Señor. Ya que ellas no quieran venir a la iglesia o arrepentirse, pues yo ya me lavé las manos, como decimos, ¿verdad? Ya su sangre es sobre de ellos, ¿verdad? Porque yo les hablé de la verdad. Amén. Ok. 3 cosas va a decir Pablo ahorita, hermano. Dice, redarguye, reprende, exhorta. Pero también dice que lo hagamos ¿de qué manera? Dice, porque, vámonos, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La doctrina es muy importante. Para corregir, para exhortar, para todo tiene que ser la doctrina, la palabra de Dios. ¿Okay? Hay veces cuando queremos nosotros mismos hacer el trabajo que solamente la palabra de Dios va a hacer. ¿Okay? Nuestro deber es decir lo que la palabra dice, hablarlo con amor, ¿verdad? Con humildad, esperando de que estos hombres vengan al arrepentimiento. Así que, Bueno, por ejemplo, aquí nos insta a hablar en todo tiempo. uh-huh. Es exclusivamente para nosotros entre hermanos en Cristo, que si yo veo que se está equivocando Osvaldo y yo lo exhorte, o es general, o sea, es general esta petición que está haciendo a Timoteo Pablo. No es que hable a todo tiempo, es que esté listo a todo tiempo. El todo tiempo, él esté preparado todo el tiempo para poder dar. Pedro dijo que estemos preparados para dar defensa de la fe que se nos cuestiona, ¿verdad? Entonces, todo momento, hermanos, tenemos que estar preparados para poder dar la defensa del evangelio y de la fe que nosotros tenemos en Cristo. ¿Cómo vamos a estar preparados nosotros? Y listos todo el tiempo. Estudiando, orando. Conociendo las Escrituras. Sabiendo qué dice Dios en su palabra. Si yo hago eso y soy diligente, en la carta que estamos leyendo, hermano, Pablo le ha estado diciendo al que sea diligente, que retenga la palabra. Le ha estado diciendo porque hay amenazas, vendrán hombres. También de aquí mismo saldrán otros. Y ahora le está diciendo, le va a decir otra advertencia. Entonces nosotros, hermana, cuando dice, como dijo el hermano, todo el tiempo tenemos que estar listos para la batalla. Y la batalla de nosotros es contra huestes, contra espíritu. Pero la palabra de Dios es la que trae convencimiento. La palabra de Dios es la que redarguye. La palabra de Dios es la que lleva al hombre a reconocer que es pecador y que necesita de Jesús, ¿verdad? Pero todo el tiempo nosotros tenemos que estar preparados para poder dar una defensa. ¿Okay? Y cuando hablamos con una persona que se ha desviado, podemos intuir por qué esa persona se fue. Eso es bien importante. Pero también, hermano, usted. Sí, esa situación, hermano, yo pienso que, bueno, cuando yo hablo con alguien que es de quizás alguna religión ajena al cristianismo, yo les digo, bueno, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El otro lado de esa moneda es que si alguien ha puesto su fe en Jesús, son salvos. Y a lo mejor
están en una iglesia que tiene prácticas que para nosotros son extrañas. Pero yo creo que es importante reforzar la fe que tenemos en común, y las diferencias, si hay confianza y hay buena voluntad, esas diferencias pequeñas se pueden ir corrigiendo poco a poquito. Pero si esta persona cree en Jesucristo y le ha dado su vida a Jesucristo, yo pienso que lo único que hay que hacer es estimularle a que sea fiel, que conozca la palabra. Porque la verdad es que en el tiempo que yo he vivido en la iglesia, yo me he dado cuenta que todos, incluyéndome a mí, tenemos costumbres y tradiciones que nunca hemos cuestionado. Y no nos damos cuenta hasta que alguien nos las cuestiona. Ujú. O hasta que leemos algo en la escritura que nos hace dudar. Y cómo es posible que yo, habiendo crecido en las iglesias de Cristo, haya descubierto cosas que nosotros practicamos y que no son necesariamente lo que dice la Biblia. Entonces, en ese momento, yo no dejo la iglesia, simplemente corrijo mi forma de pensar de acuerdo a lo que dice la escritura. Y yo creo que si él ha puesto su fe en Cristo, nuestro único propósito es animarlo a que siga fiel a Cristo. Amén. Uno de esos casos es la iglesia de Corintios, ¿verdad? Corintios. Pablo nunca les dice los corintios. Cuando Pablo les habla, en ningún momento les dice, ustedes no son de Cristo. No. Pero la iglesia de Corintios tenía una variedad de problemas. Y Pablo, como dice el hermano, se empieza a dirigir a esos problemas y a solventar los problemas con la palabra, ¿verdad? Poco a poco. Pero ahora, hermanos, dice ahora que nosotros también tenemos que ser, el predicador, hermano, no solamente tiene que predicar la palabra, también tiene que tener esto, también tiene que saber redarguir, también tiene que saber reprender y también tiene que exhortar. Y cuando dice redarguir implica convencer a otros de su necesidad de salvación, ¿verdad? Y eso está, pues, no sé qué horas son, hermanos, la verdad que no tengo el reloj. Son las 8. ¿Perdón? Son las 8. Las 8. Bueno, mire, se los voy a leer porque el redarguir implica comenzar a otros de su necesidad de salvación, y eso en Hechos 2:37, Proverbios 3, 11 y 12, y podemos ver Hebreos 12, 5 y 6. También dice reprender, sugiere corregir errores o malas conductas. Errores o malas conductas. Y eso está en 1 Corintios, que les decía, en 5, 6 al 8. Ahí habla del hombre que está acostándose con la esposa de su padre, ¿verdad? Y todos pensaban que la gracia es tan hermosa, tan linda, que no hay problema. Vénganse y adoren con nosotros. No, Pablo dice, no. Reprende. O sea, con la doctrina, reprende con la palabra no admite eso. Ahora, y Gálatas 2, 11 al 13. También dice exhortar, implica animar. Y es lo que el hermano creo que estaba diciendo. Si va a exhortarlo, va a animar a que continúe con su fe en Jesucristo, ¿verdad? Y animarlo a que lea la palabra de Dios por sí mismo, que tenga estudios bíblicos. Porque ellos son los que van a aclarar cualquier cosa que no esté alineado con lo que Dios demanda o quiere de nosotros, ¿verdad? Implica animar y fortalecer a los creyentes en su fe. Eso es Hechos 14:22, Tito 1:9 y 1 de Tesalonicenses 5:14. Y termino con esto. Todo esto se debe hacer con toda paciencia y doctrina, lo que implica que la enseñanza debe ser fundamentada en la verdad bíblica y llevada a cabo con un espíritu paciente y amoroso.
En el momento que empezamos a regañar, eso no es exhortar. Exacto, o a pelear, o a demandar. Porque a mí, hermanos, le voy a decir, lo que usted dice, yo cuando los escucho así en la iglesia de Cristo, a mí como que me da así, porque yo pertenecía a la iglesia de Cristo. Y si yo todavía estuviera en esa iglesia, le dijera a ustedes, ustedes no son de Cristo. Aunque me diga usted que es de la iglesia de Cristo, no, ustedes son instrumentales, ustedes no pertenecen a Cristo. Porque están haciendo algo que Dios no menciona, no quiere. No, están sacando textos fuera de su contexto. Y eso crea un pretexto. Y yo los he visto todos. O sea, por eso les digo, entonces, pero yo animo a mis hermanos a que sigan. Como dijo el hermano, yo vivo con el hermano Enrique, él es de la iglesia de Cristo, y cuando conversamos, yo le digo, hermano, usted siga adelante, predique la palabra, usted anímese, no desmaye, porque él pasó por un proceso donde lo quitaron del púlpito. Pero le digo, no desmaye, usted siga adelante porque Cristo no ha terminado con usted, todavía tiene algo para usted. Y ahora, pues, gracias al Señor, ya está predicando de nuevo. Pero eso es cuando muchas veces quizás queremos que estén en nuestra congregación. Y yo creo que ese es el deseo, quizás. Y no que estén en otra. Hablemos y miremos si lo que ha creído es lo que es fundamental para la salvación. Y si son cosas secundarias, como dijo el hermano, podemos irlas platicando, ¿verdad? Y el Espíritu Santo va a hacer el trabajo. Que si un bajista quiere venir a esta iglesia, lo recibimos con mucho gusto. Sí, claro. Y por eso, hermano, por eso Pablo le dice a Timoteo que se apoye en las Escrituras, en toda la palabra de Dios, ¿verdad? En 2 Timoteo 3:16, porque le dice que toda la palabra de Dios es inspirada, ¿verdad? Toda. Y nosotros cuando vamos a hablar de algo tenemos que estar conociendo toda la palabra de Dios, ¿verdad? Y si no, mejor es ir, estudiar un poco, conocerlo y volver. Porque si no vamos a caer en el error de decir algo que no es. Entonces por eso le dice, apóyate en esto. Pero la importancia, hermanos, que yo les quiero decir hoy en día es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Dios, quien fue quien inspiró a Pablo a través de su Espíritu Santo, nos está diciendo a cada uno de nosotros: Roberto, te encarezco solemnemente, te encarezco que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyas, que exhortes, que reprendas, pero con amor y con paciencia. Apóyate en toda la palabra que yo he dejado, porque el que tú no hagas lo que yo te estoy encarecidamente dando, tiene consecuencias graves. Tiene consecuencias graves, y esas son no de un día, no de 2 días, no de 100 años, es una eternidad. Así que nosotros tenemos que apoyarnos en la palabra y recibir la palabra con gozo, con humildad y en obediencia. Como les digo, hermanos, hay muchas más cosas que traía, pero pues el tiempo se va rápido y muchas veces es necesario escuchar y contestar, porque así nos ayuda a nosotros a cómo mejor tratar un tema que quizás nos está causando. Se parece un poco a lo de la hermana. Bueno, ya creo que muchos Roberto, la hermana ya saben que mis hijos no vienen a la iglesia, ni mi hijo ni mi esposo. Tengo una de mis hijas y mi único hijo, hombre. Ellos en una ocasión me dijeron que no creían cuando yo les hablaba de Dios. Entonces no quise seguir hablándoles porque me dolía mucho, porque no quería que blasfemaran, no quería que pronunciaran una palabra incorrecta. Y así lo dejé, pero gracias, el hermano Roberto me instó a que
hiciera mis oraciones públicas, porque yo tenía aquella idea de que no tienes que hacer, de que lo hagas en escondidas, en privado, y pues me ha ayudado mucho porque ellas hacen las oraciones a veces conmigo, y han pedido oraciones. Pero mi hija, la que me dijo eso hace como 1 año o 2 años, yo quiero una Biblia, se compró la Biblia, y estaba muy emocionada, nunca ha querido venir a leerla, pero lo que más me ha gustado es que tiene como 1 mes que me dice, mamá, ¿por qué? Yo quiero estar más cerca de Dios, yo quiero estar más cerca de Dios. Y el novio es cristiano, pero es un cristiano dolido, que ya no va a la iglesia, porque pasó por muchas cosas entonces, en su vida, pero también tuvo un padrastro pastor con el que no tiene buenos recuerdos también. Entonces ha estado, pero no va a la iglesia. Pero mi hija me vino a pedir hace 2 días información sobre qué pienso de la iglesia católica, y ya le dije, dijo, como quiera, ya tengo una cita en María Inmaculada, ¿ok? Ya le expliqué lo que yo considero, le dije, yo creo que mi creencia que me enseñaron mis papás en Dios fue lo primero, era fuerte. El problema que tenemos en el catolicismo es los santos, y no estoy de acuerdo con eso, porque ahí no aparece en la Biblia los santos, pero creo que tuvimos una fuerte fortaleza en Dios, que era lo máximo, pero los santos agregados, pero no está bien, hija. Entonces me dijo que iba a ir tenía una cita, se iba a reunir, el novio le dijo, donde tú vayas yo voy. Y ahora llegó emocionada, porque también tiene un trabajo extra que buscó de niñera en las tardes, y está emocionada porque, mamá, la señora viene a tu iglesia a la que ibas, en The Branch. Porque se emociona que va, porque y dice, mamá, es que la señora viene, sus hijos vienen a esa iglesia. Yo no sé por qué nosotros no estamos más acercados a la iglesia y eso. Entonces, sí es buena iglesia The Branch, porque yo estaba ahí. Entonces, no, como dijo el hermano, no quiero que venga aquí, no tiene que venir aquí. Pero me encanta que me ha dicho, mamá, es que yo quiero estar más cerca de Dios y me quiero casar y quiero empezar con unas bases mejores, porque yo recuerdo cuando íbamos contigo a la iglesia, era bonito que íbamos, pero dejé de ir porque estaba confundida. O sea, ya hubo muchas situaciones y ya no quise como enseñarles lo que ya no me convencía, o sea, de lo que estaba más segura. Pero